A continuación, desde el Hospital Partaulí de Sabadell, Ana Auge nos va a presentar la comunicación titulada Trayectoria clínica de la cistectomía radical laparoscópica, Fast Track, la importancia de la continuidad de cuidados. Cuando quieran. ¿Sí? Hola, buenos días. Soy Ana Auger del Hospital Partaulí de Sabadell y bueno, os vengo a explicar un proyecto que hemos iniciado este año. Ha sido hecho por un grupo multidisciplinar con un urólogo, un anestesista, la gestora asistencial de nuestro hospital, de la unidad de urología, la estomaterapeuta de consultas externas, la enfermera y 3 enfermeras de planta y la enfermera de metodología. Aquí en esta diapositiva vemos un poquito el circuito que hemos creado para la cistectomía radical por vía laparoscópica. Pretendemos aumentar la calidad, ¿no?, para atender a estos pacientes, por eso hemos apostado por una continuidad de cuidados, enlazando cada paso de esta trayectoria que hemos creado desde el punto de vista de todos los componentes del equipo, tanto desde el punto de vista multidisciplinar. Normalmente, ¿no?, como hacíamos siempre, era cuando el paciente ingresa, lo ve el urólogo en la consulta externa, lo programa para la intervención de cistectomía, es cuando empieza el circuito, ¿no? Y entonces lo visita el anestesista da el visto bueno para la intervención y para entrar en el programa de recuperación multimodal o Fast Track. Y entonces aquí ya hemos creado un nuevo parámetro, un nuevo sitio, ¿no?, que es la visita de prequirúrgica de enfermería, donde asesoraremos muy bien al paciente porque creemos que es uno de los puntos clave para que este paciente pueda ser partícipe de su recuperación. Esta visita, todos los registros que tenemos de la prequirúrgica de enfermería enlazarán con el ingreso en planta el día antes de la intervención. Luego estos registros también enlazan con las enfermeras de SEMIS y de URPA. Y luego tenemos los 8 días de trayectoria de hospitalización, que también enlazan con consulta externa y consultas de euro. Y ahora pues os los explico un poquito cada uno. Primero os explico el Fast Track o programas de rehabilitación multimodal, que supongo que todos conocemos un poco, ¿no? Explico 4 cosas de estos pacientes de la cistectomía y cómo lo hemos enfocado. El Fast Track es un conjunto de actuaciones perioperatorias que tienen como objetivo acelerar la recuperación del paciente sin aumentar su morbimortalidad. Son programas que pretenden modificar las respuestas fisiológicas y psicológicas de la cirugía mayor. Han demostrado disminuir la morbilidad y la estancia hospitalaria, con mejoras en la función cardiopulmonar y una más temprana recuperación intestinal. Resumido en grandes trazos, ¿no?, ¿qué es lo que recomienda un Fast Track? Es sobre todo un asesoramiento preoperatorio para que el paciente sea partícipe de su recuperación, implicarlo siempre en su recuperación, o sea, avanzarnos a lo que pueda ocurrir, evitar ayunos prolongados, aportando líquidos y carbohidratos hasta 2 horas antes de la intervención. Estos pacientes no están en ayunas, casi solo 6 horas de ayunas de sólidos, 4 horas de líquidos con pulpa, ¿no?, y luego son 2 horas de agua o líquidos claros. Entonces se reducen también la sueroterapia. La técnica quirúrgica tiene que ser menos agresiva, por eso ya se hacen las cistectomías laparoscópicas. Se disminuye la premedicación sedante y se utilizan, ¿no?, anestésicamente, esto desde el punto de vista anestésico, agentes anestésicos de vida media corta, evitando también así una sobrecarga de líquidos y que estén los pacientes más sedados. En el postoperatorio, que es clave, y aquí es donde enfermería tiene un papel importante, ¿no?, la movilización precoz. Estos pacientes tienen que movilizarse a las 6 horas de haber sido operados. Por eso tienen que estar también informados, porque es una operación muy agresiva, es una neoplasia, es toda la carga psicológica que conlleva, y aparte pues que son muchas horas en quirófano y una recuperación. Pero favoreciendo esta movilidad y teniéndolos informados de que tienen que hacerlo, ¿no?, se favorece la estimulación intestinal, antes pueden comer y se evitan las complicaciones cardiopulmonares.
Tiene que estar muy prevenida también las náuseas y los vómitos para poder hacer una tolerancia oral temprana y así también evitar la sobrecarga de líquidos. Cuanto menos ayuno, menos líquidos, fisiológicamente el cuerpo está menos dañado. El control del dolor es esencial. Estos pacientes no tienen que tener dolor. Entonces es muy importante, tenemos la figura, que luego lo explicaré también, de la enfermera de la unidad de dolor agudo, que los va siguiendo, llevan su bomba de cloruro mórfico en PCA y ellos ya en la consulta de enfermería les decimos que no tienen que tener dolor en ningún momento, tienen que avisarnos, tienen que estar muy concienciados de que podemos administrarles más analgesia porque deben movilizarse y deben comer. ¿Vale? Bueno, ahora os explico un poco los registros que hemos creado para esta consulta de enfermería para tenerlo todo bien estructurado. Esta consulta de enfermería es a la semana, máximo 10 días antes de la intervención, y se pretende informar de todo el proceso al paciente para disminuir su ansiedad y la ansiedad que puede y suele provocar esta cirugía tan mayor. El registro es mediante diagnósticos de enfermería, NICS y NOCS. En el primer apartado explicamos la dieta que deberá seguir 3 días antes de la intervención, que es una dieta sin residuos. Le explicamos y le damos una hoja informativa. Seguidamente explicamos, mediante el diagnóstico de conocimientos deficientes del proceso pre- y posquirúrgico inmediato, se le explican lo que he contado antes, ¿no? Los beneficios del Fast Track y por qué él tiene que ser partícipe de su recuperación, aunque se sienta o aunque esté enfermo, ¿no? Él y la familia, aunque lo hayan intervenido de un proceso tan importante, ¿no? Como es una cistectomía, pero tiene que colaborar, ¿no? No solo podemos ayudarle. Entonces, ¿qué pretendemos? Motivar al paciente para que lo entienda, ¿no? En este momento también se hace el marcaje de la ostomía y se le presentan un poquito, se le empieza a presentar los dispositivos que utilizará para su urostomía. ¿Vale? Entonces, para explicarle lo del Fast Track, también hemos hecho un diseño de un tríptico gráfico donde lo tenemos dividido en el tiempo con 4 grandes parámetros que son los que nos interesa que el paciente tenga más claro, que es la dieta, la medicación, las curas y la actividad durante su estancia. Se le explica la evolución paso a paso de estos 7-8 días, más o menos cómo irá si todo va como debe ir. ¿Vale? Se le da mucha importancia al control del dolor, como he dicho antes, ¿no? Para que pueda tener una movilidad precoz y los beneficios que esto le va a reportar, que no solo es... esto ha creado un poquito de... ¿no? Porque como estamos en retalladas, en recortes, estoy tan acostumbrada a decirlo, ¿no? que ya no me sale. Pues claro, parece que acortamos los días de ingreso pero bueno, está demostrado que el Fast Track ya no solo es beneficioso para el hospital, sí, pero que ellos se recuperan mucho antes, ¿vale? Entonces así pues les explicamos, porque primero cuando vienen a la consulta una de las cosas que hacen es, claro, que ya no podemos estar tanto en el hospital, ¿no? Y es bueno, pero no es por eso, ¿vale? Y les explicamos un poco cómo va con este tríptico que ellos se lo llevan a casa. Más registros que hacemos en esta consulta de enfermería. Valoramos la destreza manual, visual y cognitiva del paciente o el cuidador principal para trasladar esta información a la enfermera de planta. Según haya valorado la enfermera de consultas, pues con un NOC, con una escala de Likert del 1 al 5, donde 1 es muy comprometido, por ejemplo, la agudeza visual, ¿no? Si ya la enfermera de consulta externa pues la detecta muy comprometida o no, o que es correcta, ¿no? Que sería el 5. Entonces, la enfermera que lo reciba en planta pues ya puede tener un poquito de pista de para dónde pueden ir después los cuidados, que también tienen que ser acelerados para poder dar el alta precozmente. Vale, y por último se hace una evaluación social muy importante. La enfermera tiene competencia para poder anular la entrada de este paciente en un Fast Track si observa un rol social comprometido, o sea por comprensión, sea por colaboración, por apoyo familiar nulo o escaso,
Entonces no lo podrá entrar en este programa Fast Track porque necesitamos que esté todo el conjunto o no funcionaría. ¿Cuáles son pues los criterios de inclusión? Que el paciente tenga un buen apoyo familiar óptimo y que entienda y asuma la información proporcionada. Vale. Entonces, el siguiente registro de nuestra trayectoria es ya el registro en planta, ¿vale? En el registro en planta yo os pongo unos ejemplos de cómo es más o menos nuestra trayectoria. Cada día valoramos los parámetros pactados por todo el equipo, que son, pues, como en cualquier proceso, ¿no?, de cistectomía, las constantes, las diuresis, los catéteres, los drenajes, la herida quirúrgica, el peristaltismo y el acceso venoso, y los vamos, pues, adecuando al tiempo de ingreso, ¿no?, como cualquier trayectoria. Un trocito que nos queda así en medio de la trayectoria pues sería lo que es más el fast track, ¿no?, que es donde registramos la movilización. A las 6 horas pueden levantarse. Normalmente, entre que vienen de URPA y todo, pues se levantan al día siguiente, pero al día siguiente deben de levantarse y por la tarde deambular ya por la habitación. La dieta también está pautada progresivamente y este primer día ya comen una P1 hasta una P2 y van aumentando en el tiempo. Y luego ya tenemos el control del dolor, ¿no? Aquí donde vemos lo de analgesia, pues son las dosis de PCA con cloruro mórfico y los bolos administrados y intentados que registra nuestra enfermera de la unidad de dolor agudo, que también adecuará la pauta según veamos que el paciente pues se sienta cómodo. ¿Vale? Otro registro es el plan de cuidados ya más estrictamente de enfermería. Ese era más interdisciplinar, este es más de enfermería, donde tenemos 3 diagnósticos que nos parecieron los más importantes en este proceso. Uno es, como en toda cirugía, el dolor agudo, donde medimos la intensidad del dolor mediante la escala EVA. El segundo es el riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con la urostomía. Mediante los NOx, unos NOx se valora la integridad insular del estoma, como es la protuberancia, la vascularización, la piel perestomal, la fijación del estoma. Esto se valora cada día y se va viendo la evolución. Y con los NIC, las curas de este estoma, donde registraremos pues la frecuencia del cambio de disco, el diámetro del estoma, si utilizamos algún tipo de material adicional para las curas. Y el siguiente NOC dentro de este diagnóstico es para valorar el nivel de comprensión de estas curas enseñadas, ¿vale? Con una escala de Likert también de 1 al 5, pues valoramos si está entendiendo o cómo está recibiendo esta información el paciente. Y con el NIC tenemos pautadas las curas en evolución, o sea, el primer día presentamos el estoma, un poco de higiene, dependiendo, y vamos marcando, tenemos mañana, tarde y noche para marcar si lo hemos podido hacer o no. Entonces vamos repitiendo la educación hasta que llegamos a una autonomía óptima para el alta. ¿Vale? Vale. El último diagnóstico también nos pareció importante, es el trastorno de la imagen corporal relacionado con la urostomía. Medimos la aceptación de su nuevo estado de salud y registramos el apoyo emocional que vamos haciendo continuamente en este paciente, que no registramos normalmente y en cambio es una labor que hacemos muy a menudo y es muy importante en este tipo de pacientes o en todos los pacientes ostomizados, ¿vale? Para que se puedan adaptar a su nuevo estilo de vida y, claro, mientras hacemos la cura hacemos este apoyo emocional. Vale. El último documento que tenemos de toda esta trayectoria es el que enlaza con la consulta externa de enfermería. Esta consulta externa, nosotros en nuestro caso, la enfermera estomoterapeuta del hospital, que es la que los recibirá aquí, es la misma que hace la consulta previa, la prequirúrgica. Entonces, creemos, es nuevo el proceso, ¿no? Pero creemos que esto nos va a favorecer también la continuidad de cuidados. Esta misma enfermera pues seguirá todo el proceso porque incluso ella sube a planta
cuando alguna vez, o las enfermeras de planta también son muy expertas todas en las urostomías, pero bueno, a veces sí que son asesoradas. Vale. Bueno, pues nada, aquí solo vemos que le damos la información de la planta de la estomaterapeuta, ¿vale? Le decimos el tipo de estoma que es, anotamos también mediante diagnósticos de enfermería el resumen de la evolución de la ostomía y si lleva los catéteres, si no los lleva, el nivel de aceptación también de cómo se ha ido de la planta, según el diagnóstico del trastorno de la imagen corporal, y ella pues de aquí pues ya hace sus curas. Vale, pues solo ya os explico los resultados y las conclusiones, ¿no? Los resultados es que en el Part-Taulí se intervienen de 20 a 25 pacientes de cistectomía al año, que el inicio, como os he dicho, fue en julio, que tenemos solo 5 pacientes de momentos incluidos en el programa, pero que todos han sido dados de alta antes del 8º día o el 8º día, y como conclusión estamos obteniendo unos resultados esperados, se recuperan, están cómodos, no tienen dolor, hacen el fast track, ¿no? El cambio de técnica quirúrgica también, y hacía un tiempo que se hacía por la laparoscopia, ¿no? Pero claro, ahora son todos y ya se ha entrado mucho más con el fast track y la movilización precoz funciona. La educación de enfermería hemos visto que es clave, estos pacientes están informados en todo momento y saben cómo va a ser su progresión, y la organización mediante trayectoria pues nos ha garantizado esta continuidad de cuidados. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, para finalizar esta sesión de comunicaciones vamos a escuchar la comunicación presentada por María José Garrido y nos va a hablar sobre pautas prácticas de enfermería en cirugía urológica laparoscópica. Hola, muy buenas. Lo primero, dar buenos días a todos y gracias a la oportunidad que nos dais de poder ofrecer este trabajo y poderlo compartir con todas vosotras. Bueno, pues deciros, como todos bien conocemos, la cirugía laparoscópica urológica es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite el tratamiento quirúrgico de alguna de las enfermedades del aparato urinario y tiene una serie de ventajas y una serie de riesgos o posibles complicaciones. Las ventajas que tiene esta cirugía con respecto a la cirugía convencional, pues la disminución del dolor postoperatorio en estos pacientes, la disminución de las complicaciones, tiene muchísima menos deformidades estéticas después en el postoperatorio y sobre todo todas estas ventajas que tenemos en ningún momento compromete la confortabilidad del enfermo ni la seguridad clínica del paciente. Sí es verdad que también tiene una serie de riesgos o posibles complicaciones, la mayoría son todas leves, como puede ser pequeñas hemorragias, pequeños signos de infección en las zonas quirúrgicas, y si durante la cirugía existe algún tipo de complicación mayor, pues existe lo que llamamos la reconversión. Pasamos de la cirugía laparoscópica a la cirugía abierta, realizándose una laparotomía. En nuestro trabajo nos hemos marcado primero, principalmente, dos grandes objetivos generales. Era elaborar una guía de fácil manejo sobre la actuación enfermera en cirugía laparoscópica urológica y conseguir adquirir los conocimientos y habilidades necesarios que capaciten una actuación enfermera con cuidados de calidad en este tipo de procesos. Para conseguir estos objetivos generales que nos marcábamos, desarrollamos 3 objetivos específicos. Primero, hemos hecho una descripción exhaustiva de toda la actividad enfermera circulante e instrumentista en estos procesos. Hemos realizado también una guía de proceso enfermero intraoperatorio y conocer todas las ventajas y posibles complicaciones que tenían este tipo de cirugía. Hemos elaborado un plan de cuidado en nuestro bloque quirúrgico en el Hospital de Balmes de Sevilla. Tenemos unos planes de cuidado estandarizados para todo el bloque quirúrgico, pero vimos la necesidad de adaptarlo a este tipo de cirugía y más concretamente en nuestro quirófano de urología. Hemos desarrollado la NANDA, la NIC y la NOC para estos tipos de procesos urológicos y principalmente activamos 5 grandes diagnósticos enfermeros: el riesgo de infección,
la ansiedad y el temor, el riesgo de caídas, el riesgo de lesiones perioperatorias y el riesgo de aspiración. Con respecto a la actuación de la enfermera circulante, para que fuese todo mucho más didáctico, pensamos que vamos a describir por un lado la enfermera circulante y por otro lado la instrumentista, cada uno, aunque por supuesto, como todos imaginamos, en el tiempo se van solapando la actuación de esta enfermera. Deciros que en nuestros quirófanos tenemos una enfermera circulante y una enfermera instrumentista. La función principal de la enfermera circulante en todo tipo de cirugía, no solamente la laparoscópica, es la de administrar los cuidados necesarios para preservar la seguridad clínica del paciente. Es decir, es un miembro activo y todos los cuidados enfermeros intraoperatorios que desarrollamos durante este tipo de cirugía es para conseguir esto. ¿Qué es lo que hace la enfermera circulante? Pues lo primero que hace la enfermera circulante es la revisión de todo el aparataje, del respirador. En este tipo de cirugía, pues imaginaros que tecnológicamente hay mucha carga de tecnología, la torrepalabroscopia, todos los bisturi eléctricos, hay un montón de aparataje, hay que revisarlos a primera hora. Una vez que el paciente... Esto se ha vuelto... No sé cómo volverlo hacia atrás. Bueno, pues sigo hablando, perdón. Una vez que el paciente entra en nuestro quirófano, lo primero que hace la enfermera circulante es identificar al paciente, confirmar las alergias, confirmar el protocolo de acogida, la comprobación de la sangre, canaliza las vías periféricas, prepara toda la medicación anestésica bajo la indicación del anestesista. Nosotros realizamos todo este tipo de cirugía con anestesia general. Prepara la inducción. Ay, es que le estoy dando aquí. No sé, perdón. Bajo la indicación del anestesista, comprueba las alergias, administra la profilaxis antibiótica, que en nuestro caso... administra la profilaxis antibiótica. Nosotros administramos por protocolo siempre tobramicina 200 miligramos diluido en 100 de suero fisiológico, siempre que los niveles de creatinina de nuestros pacientes estén dentro de los parámetros normales. Le coloca la manta térmica, comprueba el rasurado correcto del paciente, realiza la desinfección de la zona, coloca las placas de bisturí eléctrico, conecta todo el tipo de aparataje, complementa todas las hojas, tanto en formato papel como en formato electrónico en el ordenador, porque estamos en una vía de transición todavía en nuestro hospital, realiza el contaje del textil y, sobre todo, durante todo el momento del acto quirúrgico, está continuamente haciendo la vigilancia continua del paciente, de su estado hemodinámico. Con respecto a la actuación de la enfermera instrumentista, es la responsable de la mesa operatoria, de la caja del instrumental, de la esterilidad de todo lo que se va a usar durante la intervención y de todo lo fungible. Sobre todo, el material específico en la cirugía laparoscópica, la instrumentista separa su mesa. Nosotros la separamos siempre como en dos zonas, ¿no? Tenemos una zona, como podéis ver en la foto, donde ponemos un poquito de instrumental básico para la apertura del puerto, para la ampliación de algunos de los puertos de acceso para extraer las piezas, y lo que es el material específico de la laparoscopia. Concretamente, nosotros tenemos una parte inventariable y una parte de fungible. Dentro de la inventariable, pues tenemos nuestros disectores de palas de 90 grados, tenemos pinzas de diatermia, tenemos pinzas inventariables, tenemos los portalaparoscópicos, el termo, las pinzas de Moloch, etcétera. La óptica que usamos normalmente siempre es la óptica de 0 grados, el vídeo de LPC. Y con respecto al fungible, pues los hemostáticos, los trócares de acceso, el trocar de Hudson, el cable del gas del neumoperitoneo, la fuente de luz, los aspiradores de LPC, el drenaje de Penrose. Al final de la cirugía, en casi todas las cirugías laparoscópicas, dejamos un drenaje de Penrose de unos 2 centímetros de diámetro a través de uno de los puertos. Y es la responsable también del contaje. Nosotras, por experiencias que hemos tenido durante estos 2 años y medio que llevamos haciendo este tipo de cirugías en nuestro quirófano, pues intentamos siempre, con respecto al textil, usar compresas y no gasas, porque alguna vez sí que es verdad que casi no se introduce gasas dentro de una cirugía laparoscópica, o en teoría, en casi todos los manuales no te recomiendan que tengas que hacer ni siquiera contaje. Pero la realidad, o por lo menos nuestra realidad en nuestro quirófano, es que sí se introducimos muchas cosas. Entonces intentamos echarnos más bien compresas que gasas, por ejemplo, para no tener luego problemas con el contaje.
Al final de la cirugía, pues la instrumentista realiza la desinfección, la colocación de los apósitos, la bolsa colectora con un grifo para el drenaje del Penrose y extrae la pieza de la bolsa colectora que ha introducido y se lo entrega a la enfermera circulante. Y la enfermera circulante enviará pues la pieza que hemos extraído, bien sea la vejiga, bien sea la próstata, bien sea el riñón, la tumerectomía, según lo que hayamos hecho. Y lo envía en un bote con formol diferido a anatomía patológica con su hoja completamente bien identificada. Con respecto a la... Bueno, que decía batería o algo así, ¿puede ser? Me va a tocar todos los problemas técnicos. Bueno, yo sigo hablando. Con respecto a la discusión, pues bueno, nosotros estamos todavía en una vía de aprendizaje y estamos todavía en curva de aprendizaje. Somos uno de los hospitales pequeñitos de Sevilla. No somos el Virgen de Rocío ni otros hospitales donde llevan muchísimos años haciendo este tipo de cirugía. Entonces, al igual que el resto del equipo, pues hemos tenido una curva de aprendizaje. Después de estos casi 3 años que llevamos realizando este tipo de cirugía, nos vimos en la necesidad de realizar esta guía para mejorar nuestra práctica diaria enfermera y sobre todo para que hubiera una continuidad de cuidado. Deciros que la primera intervención que hicimos fue en el 2007, pero a lo mejor en el 2007 hicimos 3 cirugías en todo un año. Entonces, 3 cirugías en un año, pues no puedes aprender, no puedes tener curva de aprendizaje. Realmente, a partir del 2011 es cuando empezamos a hacer este tipo de cirugía. Con respecto a los resultados, deciros que hemos conseguido elaborar, por una parte, elaborar un plan de cuidado específico para esta cirugía, para nuestro quirófano adaptado a este tipo de cirugía y a nuestros enfermos, y además elaborar una guía de pautas prácticas para todo el personal que acceda a nuestro quirófano y pueda asegurar la continuidad de cuidados, porque luego también teníamos el problema en periodos estivales o en periodos de formación o en periodos donde los titulares del quirófano no estaban, pues parecía que no se podía operar por la laparoscopia en el quirófano. Dejando hecha esta guía práctica, pues cualquier enfermera con conocimientos básicos de cirugía laparoscópica podía estar perfectamente en el quirófano y no tenía que verse perjudicado en ningún tipo de paciente por la falta de las enfermeras. Ahí podéis ver también en las gráficas un poco nuestra evolución. Entonces, por ejemplo, comentar lo que os comentábamos de la curva de aprendizaje. En el 2010, por ejemplo, las prostatectomías radicales que realizábamos, solo el 21% era por laparoscopia, las demás eran todas abiertas. Sin embargo, ahora ya en el 2013, el 90% de las que realizamos son vía laparoscópica. Y las que no realizamos vía laparoscópica, sobre todo suele ser por riesgo anestésico del enfermo, ¿no? Por la postura que tienen que llevar. Como conclusión, pues deciros que la alta especialización de estos tipos de procesos quirúrgicos precisaba de un personal altamente cualificado, con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para formar parte del equipo quirúrgico, y que nos encontramos muy satisfechos de la guía que hemos conseguido elaborar, porque enfermería es una pieza clave dentro del equipo quirúrgico. La enfermería, si está preparada y está cualificada, pues disminuye los tiempos quirúrgicos. Hay un montón de estudios que demuestran cómo disminuye el tiempo quirúrgico y además es una pieza clave para la continuidad de cuidado y para asegurar la seguridad clínica dentro de un quirófano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Bien, agradecer a todos los componentes de la mesa vuestras aportaciones y ahora vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Vamos un poco retrasados, pero vamos a empezar un poco más tarde. Luego yo creo que podemos disponer de 5 minutos para hacer algunas preguntas. Por lo tanto, os ruego la mayor brevedad posible para que podamos participar cuanto más mejor. Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano y os pasan el micrófono. Hola. Buenos días. Yo quería preguntarle a Lourdes Vidal y a Elisenda si... estás ahí. Si es que habláis a veces de psiquiatra o de psicólogo. ¿Quién ve a los pacientes? El psiquiatra, siempre. ¿Les da medicación o solamente habla con ellos? Habla con ellos, hace una primera valoración y decide si le tiene que dar medicación o no. Vale. Hay pacientes que les ha medicado, ¿eh? Vale. Y otra cosa,
El paciente, desde que se le diagnostica, o sea, el médico le dice su diagnóstico, hasta que ingresa, ¿habla con alguna enfermera, estomaterapeuta No. o ya desde el...? No, este es el problema que tenemos, ¿eh? Nosotras, antes de que ingrese, no recibe ninguna visita de enfermería. Y es esto lo que estamos intentando mover a partir de ahora. Ya hemos hablado, de hecho, con la enfermera que hace las curas del estómago, para ver si, porque ya solo tiene un día de dispensario al día. Entonces es un poco difícil, porque además son pacientes de edad bastante, están entre 60 y 90 años la mayoría, y es difícil que acudan al hospital para tantas visitas. Entonces intentamos agrupar la visita de la sangre en reserva, del anestesista y tal, y tenemos que compaginar con la agenda de la enfermera de ostomía. Y es esto lo que estamos moviendo ahora en este momento. Otra cosa, porque me parece que habréis notado, igual que nosotros a veces, que los pacientes, aunque se les haya informado, esa información o no la han aceptado o no la han asimilado bien. Entonces, me imagino que notaréis que cuando van a ingresar, que ingresan en la víspera de la intervención, no están bien informados. A nosotros nos ingresan el mismo día de la intervención. ¿Ah, sí? Sí, entonces es verdad que yo pienso que con que es una noticia tan fuerte, en el momento en que les dan el diagnóstico tienen un bloqueo. Entonces, claro, por eso es importante que los vea la enfermera antes, porque nosotras pues vemos más un poco el conjunto. El médico ve solo el diagnóstico, ¿no? La actuación después quirúrgica y todo. Entonces, claro, sería súper interesante que la enfermera lo pudiera ver unos días antes, entrar en contacto con nosotras, porque ella seguro que vería todas las alteraciones y nosotras pudiéramos seguir, ¿no? Ya no solo con el paciente, sino también con la familia, porque a nosotros se nos baja el paciente a semicríticos, está 24 horas allí y tenemos un espacio de tiempo para poder también encaminar a la familia a los cuidados. Sí, sí. Y el psiquiatra, aparte de hacerle la visita esta que hace cuando nosotros lo llamamos, sí, les medica y después les hace un seguimiento en el dispensario, ¿eh? Esto es lo que hemos conseguido, sí. Porque es difícil, conseguir en estos tiempos crear nuevos circuitos porque implica más tiempo de enfermería y, claro, el recurso económico es el que falla un poco a veces. Y otra cosa, tenéis estomaterapeuta, ¿no? Sí, sí, pero sí. ¿sube a la sala diariamente o luego No, los de después? la terapeuta sube cuando nosotros la llamamos. ¿Y quién se asegura? Sí, y después cuando se va al alta el paciente, sí, ya se va con una hora de visita para ella, para el seguimiento, a los días, a una semana, 10 días. Y antes del alta, ¿os aseguráis del manejo, que el paciente maneja bien todo? O sea, nosotros, antes de que se vaya el paciente o el familiar, tiene que haber hecho un recambio de bolsa, de placa y todo, al menos un par de veces o 3, para nosotras comprobar que realmente saben hacerlo. Y si no tienen el soporte, alguna vez sí que es verdad que cuando son pacientes que han estado solos, sin soporte familiar, hemos gestionado el seguimiento después en el sociosanitario, han quedado ingresados más días. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Primero agradecer a todos los comunicantes por su comunicación y hacer un reconocimiento pues al trabajo realizado. Mi pregunta es para María Esperanza Ramos, que no la veo desde aquí. María Esperanza, nos has hecho una comunicación muy interesante. Entiendo que esta es una nueva competencia para los enfermeros, un campo a explorar. Lo que a mí me surge como duda es cómo se lleva a término esta prescripción. ¿La enfermera firma las órdenes de dispensación con su nombre? Nosotros en Andalucía, igual que el médico, a través de Diraya, el módulo de consulta, podemos hacer la prescripción nosotros y va con nuestra firma autentificada. Es una prescripción electrónica, incluso le puedes prescribir hasta para un año. Sí, lo que pasa es que, según tengo entendido, esta capacitación no la tenemos aún reconocida. Sí, ¿Sí? Claro. Lo tenemos en productos sanitarios y en algunas medicaciones que no necesitan prescripción médica. Y ahora ya hemos comenzado con una segunda fase aquí en Andalucía, que nos están formando algunos enfermeros en la Escuela Andaluza de Salud Pública
para la prescripción compartida con el médico en casos de pacientes como hipertensos, diabéticos, pacientes paliativos. Eso es aquí en Andalucía. En Andalucía, vale, vale. Claro, a nivel estatal tengo entendido que no es así. No. Vale. Yo voy a hacer una preguntita a Ana sobre la importancia de la continuidad de cuidado. Este soporte que tú has dicho que tenéis, ¿lo tenéis en papel o informático? De momento está en papel. ¿El qué? Todos los registros que tenéis. Los registros. ¿Los tenéis? Ahora están en papel. Dicen que en febrero se empieza ya y estábamos ya casi informatizando, lo que pasa que se está parando todo. Aún que hemos podido tener estos recursos y que ahora pues no hemos hecho todo este proyecto y todo, que lo hemos puesto en marcha tanto en la cistectomía como en toda la cirugía de colon. Ajá. También todos los ostomizados de colon. Estupendo. Pero de momento es en papel. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, si no hay más preguntas, agradecer a todos los componentes de la mesa su colaboración y bueno, pues nada, terminamos con esta sesión y damos paso al siguiente del programa. Muchas gracias a todos. Bien, vamos un poquito atrasados. Vamos a hacer la siguiente ponencia y después salimos a tomar café. Ildefonso Piñeiro. Bueno, os presento a Ildefonso Piñeiro. Él nos va a hablar de la mitomicina por hipertermia, un nuevo avance en el tratamiento del cáncer de vejiga. Enfermero coordinador del Hospital de Día del Hospital de Monforte de Lemos. Buenos días. Dar las gracias al comité organizador por invitarme a estas sesiones. Y por supuesto enhorabuena por el Congreso. Esa es la aplicación. Bien, en la búsqueda de soluciones, sobre todo cuando hablamos de un diagnóstico de cáncer de vejiga, se lleva trabajado mucho a lo largo de los tiempos, pero creemos, por lo menos así lo vimos en Monforte, que fue a través de la observación y de los ensayos una de las mejores maneras de encontrar estas soluciones, ¿no? Y para ver y para observar, quien mejor nos da estos pasos es la propia naturaleza. Entonces, cuando los técnicos tan amables nos puedan poner un vídeo. Gracias. Bien, esto que veis en las imágenes son abejas. Hicieron su colmena dentro en el hueco de un árbol. Están cuidando de sus larvas, están fabricando su miel, están fabricando su cera. Son un tipo de abejas un poco distintas a sus parientes europeas, son abejas japonesas. No están tan indefensas como las de aquí. Desarrollaron vamos a llamarle un arma secreta contra un enemigo que si las descubre, pues las colmenas las deja absolutamente destrozadas, ¿no? Este enemigo es el avispón, es un avispón gigante,
Es la avanzadilla de una fuerza de ataque superior que las abejas por sí solas no podrían resistir. Pero esta vez por sí mismas las abejas son una trampa y quieren al avispón dentro de la colmena. Y por supuesto el avispón accede. Una de las principales tareas de este avispón es marcar la colmena con lo que podríamos definir como feromonas de localización, para que después sus congéneres, el resto de las fuerzas de ocupación, pues que puedan atacar esta colmena y destrozarla, como digo, ¿no? Pero bueno, estas abejas, ya digo, están preparadas y moviendo su abdomen se comunican la estrategia pues unas a otras, ¿no? Como si fuese un solo cuerpo, ¿no? Las abejas se abalanzan sobre el avispón. Y lo curioso es que las abejas no pican al intruso, o sea, no se dedican a matarlo a base de picotazos, ¿no? Sino, como podemos ver dentro de un momentito en esta imagen biotérmica, empiezan a vibrar, todas ellas empiezan a vibrar, sus alas empiezan a vibrar, y lo que hace es que se elevar gradualmente la temperatura de la colmena. Le elevan hasta los 47 grados centígrados. Las abejas japonesas pueden tolerar una temperatura cercana o de 48 grados centígrados, mientras que el límite de su víctima es de 45 grados. La fisiología del avispón no puede soportar estas temperaturas, con lo cual el avispón es literalmente asado vivo y el secreto de la colmena pues se muere con él, ¿no? ¿Esto a qué viene? A que os preguntaréis qué pasa con las abejas y con el avispón, ¿no? Una de las cosas que queremos ver o que queremos destacar es la utilización del calor, el efecto que tiene el calor, el efecto que tiene el aumento de las temperaturas. Vamos a definirlo como un mecanismo de defensa, ¿no? Bueno, aprovechando este tema del calor, en el Hospital de Monforte, en el Hospital de Día, en el Servicio de Urología, se inició una nueva terapia, que se llama así, quimioterapia por hipertermia, y la titulamos, pues es una nueva experiencia para vencer al cáncer. Está hecho por el Servicio de Urología y los urólogos y el enfermero de Hospital de Día, en este caso, pues que soy yo. Hay una frase que ya se utilizaba en la antigüedad, la utilizó Parménides en el año 540 a.C., que era aquello de darme el poder de producir fiebre y curaré todas las enfermedades. Bien, ahí tenemos nuestra colmena. Nuestra colmena es la vejiga sana, es ese órgano hueco que está en forma de bolsa, que está en el abdomen inferior. No voy a insistir ni en su fisiología ni en su anatomía, porque bueno, todos la conocemos, ¿no? Es decir, que las paredes se relajan y se dilatan pues para acumular la orina, se contraen y se aplanan para vaciarla a través de la uretra. Y debajo, en la imagen inferior, tenemos nuestra colmena pues invadida por el enemigo, por nuestro avispón, en forma de pólipo, en forma de cáncer de vejiga. Este cáncer se presenta también alrededor de 3 veces más en hombres que en mujeres. Ciertas sustancias químicas pues se concentran en la orina y producen cáncer, ¿no? Para el tratamiento convencional que nosotros teníamos para el cáncer de vejiga era la mitomicina, y es la mitomicina. Es esa sustancia con propiedades antibióticas y citotóxicas que la introducíamos dentro de la vejiga a través de una sonda y que la introducíamos lentamente. Y mediante este proceso lo que pretendíamos con el tratamiento convencional era que el tumor no recidivara, o en caso de que recidivara, pues que nos hiciera más maligno, ¿no? Bueno, hasta ahora ya vimos la colmena y vimos lo que nos dijo Parménides, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es la hipertermia? La hipertermia lo define la propia palabra, es un aumento localizado o sistémico de la temperatura. Y consiste precisamente en eso, en elevar la temperatura corporal entre los 40 y los 45 grados, porque a partir de los 42, a la célula tumoral le pasa igual que el avispón, se produce muerte celular. El objetivo de esta técnica es introducir energía térmica dentro del tumor, porque los mecanismos de acción de la propia mitomicina se van a ver aumentados, los van a aumentar con el calor, ¿no? Tiene una acción directa sobre el ADN, hay desnaturalización de proteínas de membrana y estructurales, produce muerte celular y inhibe la fabricación de vasos sanguíneos, inhibe la angiogénesis. El tumor
Para poder crecer necesita tener más cantidad de sangre, estar más vascularizado. La quimiohipertermia nos permite esto. Es un tratamiento de procesos cancerígenos mediante la administración de energía térmica. Lo que produce es un calentamiento del tumor y de los tejidos adyacentes. Gracias al poder citotóxico del color, se lleva utilizado la hipertermia en oncología desde los años 70. Es un agente sensibilizador de las células tumorales y aumentando y ayuda con los efectos de la radio y de la quimioterapia. Se utiliza se aplica para tratar tumores de gran tamaño que no tengan metástasis. Y lo sabemos porque en las partes del tumor más irrigadas el calor se expulsa más rápidamente a través de la sangre, la quimioterapia actúa más eficazmente y en aquellas menos irrigadas el efecto de la quimioterapia es mucho menor y el de la hipertermia, por el contrario, es más intenso, ¿no? Con este estudio que hicimos, lo que quisimos demostrar es que la hipertermia además no aumenta los efectos secundarios de la quimioterapia. Bueno, un pequeño resumen de cómo sería el sistema. Ya os podéis imaginar que hay un algo que calienta, una vejiga, un paciente enfermito, y como resumen, por decir eso, que el calor tiene efectos antitumorales por sí mismo, aumenta la citotoxicidad de la medicación por sí mismo, incrementa la penetración de los medicamentos en los tejidos y conseguimos al mismo tiempo una distribución uniforme de la quimioterapia. Bueno, esta es una diapositiva que explica un poco los estadios del tumor. Lo sabemos todos cuáles son los estadios tumorales. Van desde el estadio 0, que es un tumor no invasivo, el 1 que invade la capa más superficial, el 2 invade el músculo, el 3 invade todo el tejido que rodea la vejiga y en el 4 invade la pared de la pelvis, del abdomen y afecta a los ganglios linfáticos o puede presentar metástasis. Bueno, más del 75% de los cánceres se presentan como tumores no musculoinvasivos, un 78% recidivan y recidivan además con el mismo grado y estadio del tumor inicial, ¿no? Y un 45% presentan incluso progresión tumoral. Bueno, la zona de influencia del hospital donde yo trabajo, el Hospital de Monforte, es decir que es una de las más altas del Estado español. Tenemos 3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y, bueno, como veis, se producen 4.500 muertes al año, lo que representa eso, 5,7% de muertes en los varones en el Estado, ¿no? Bueno, haciendo un seguimiento de entre 3 y 5 años de los tratamientos convencionales con mitomicina, apenas se conseguía una reducción de las recidivas en un 15%, ¿no? Con este nuevo ensayo que acabamos en este momento, demostraremos que vamos por buen camino. Bueno, la quimioterapia por hipertermia la podemos utilizar de 2 maneras. La usamos en neoadjuvancia. Neo significa previo a, entonces se está utilizando previa a la cirugía, previa a la RTU. En este caso se instilarían el doble de dosis de mitomicina. Se utilizarían los 80 miligramos diluidos en 40 mililitros de suero salino fisiológico, durante 8 semanas seguidas. Una vez que esté hecho este tratamiento, pasarían los enfermos a quirófano para hacer su RTU, ¿no? Y luego se pueden hacer en adyuvancia, que sería la segunda parte del estudio, que esto sería después de la cirugía. Aquí se instilan 40 miligramos de mitomicina diluidos en esos 40 mililitros. Se hacen durante 4 semanas seguidas hasta completar después 9 meses de tratamiento para evitar estas recidivas. Bueno, entre noviembre del año 2010, que fue cuando empezamos, y mayo del año 2011, en el Hospital de Día realizamos un estudio prospectivo y controlado en pacientes con tumores vesicales no musculoinvasivos, con de grado medio y alto de recidiva, ¿no? Y los objetivos, como ya comentamos, eran claros, ¿no? En primer lugar, evaluar la tolerancia y los efectos secundarios de la quimioterapia en neoadjuvancia y, por supuesto, evaluar la eficacia antitumoral del tratamiento. Se incorporaron 15 pacientes, de los cuales 11 entraron dentro del estudio clínico, con doble dosis de mitomicina, con esos 80 miligramos. El 30% eran todos pacientes de riesgo medio y riesgo alto de
Bueno, y se hacían estas 8 instilaciones semanales preoperatorias y hicimos un seguimiento a 2 años, ¿no? Ahora mismo estamos con la segunda parte del estudio, que sería como el estudio de pacientes en adyuvancia, ¿no? Tenemos 20 pacientes, la localización es en el hospital de día y el personal responsable, pues, bueno, es el enfermero, en este caso soy yo, y decir que no incluyeron personal adicional para este tema, ¿no? No hizo falta realmente tampoco. Bueno, como resultados, los efectos secundarios de las 88 dosis evaluadas fueron leves o transitorios, y aquí lo decimos leves y transitorios incluso por decirlo, por poner algo, porque realmente para nosotros es un éxito, ¿no?, el tema de los efectos secundarios. En cuanto a la actividad antitumoral, la anatomía patológica de los 9 pacientes finalmente evaluados demostró ausencia tumoral en 6, o sea, con un poco más del 66% de eficacia, y una reducción mayor del 50% en el otro 33%, ¿no? Confirmamos efectivamente la ausencia de efectos secundarios severos o permanentes y la elevada eficacia antitumoral de la quimiohipertermia mediante la recirculación externa en caliente. Después de esas 88 instilaciones en neoadyuvancia, ahora llevamos algo más de las 290 en adyuvancia. Los efectos secundarios son similares a los experimentados por los pacientes tratados con mitomicina a temperatura ambiente, y todos los pacientes completaron todas las instilaciones hipertérmicas pautadas. Bueno, ahí tenéis un poco el resultado del ensayo. En la parte izquierda tenemos las características de los tumores y en la parte de la derecha, pues bueno, cómo eran ese tipo de tumores, ¿no? Ahí, a base de colores, veis que en 3 pacientes hubo una respuesta parcial, en el resto una respuesta completa. 9 de 11 pacientes actualmente están libres de la enfermedad después de 24 meses. Un paciente en concreto no pudimos hacerle seguimiento, era un paciente muy mayor, un paciente de más de 100 años, y no se le pudo hacer un seguimiento exhaustivo. Pero para el resto, ya digo, demostramos, y bueno, de estos 11 pacientes, de estos 9 de los 11 permanecen libres en este momento Utilizamos una profilaxis antibiótica el día previo, el día del tratamiento y el día después del tratamiento, para evitar las posibles infecciones de orina, y una alcalinización de la orina con el bicarbonato la noche anterior y la mañana del tratamiento. Y bueno, aquí tenéis a nuestro, si me permitís el símil, a nuestro Parménides. Este es lo que nos permite aumentar la temperatura de la medicación. Es el sistema de combate BRS de Galmar, que está compuesto por una unidad de calentamiento y de circulación, es lo que veis ahí, y un equipo desechable que incluye una sonda de 3 vías, del número 16, por lo que circula una solución de mitomicina, está conectada con la vejiga y forma con todo el paciente un circuito cerrado que nos permite extraer la medicación una vez terminado el tratamiento, y extraemos la medicación sin ningún tipo de contacto con la propia medicación, ¿no? Se desecha todo sin ningún tipo de problemas, y la temperatura está constantemente monitorizada. Dispone de un sistema de alarma y de parada de emergencia. Bueno, ¿veis? Consta de una pantalla táctil donde programamos todo el tratamiento, un sensor de presión, una bomba, un calentador y una sonda de temperatura, ¿no? Es decir, que no nos lleva más de 5 minutos lo que es la preparación de la máquina con la preparación del paciente, ¿no? Esto sería un poco el kit. Esto ya está, se está cambiando. Las cosas, la ciencia avanza, que es una barbaridad, y hay cosas que se están cambiando, ¿no? Ya veis, están los tubos de presión, los tubos de aspiración y todo esto. Hicimos una pequeña guía del usuario, ¿no?, que posiblemente nos pueda valer un poquito a todos para saber cómo funciona. Lo primero que hacemos es conectar la sonda de temperatura al propio conector, a través hay un cable de conexión. Se encaja la placa calentadora. Aquí es donde se produce el calentamiento de la mitomicina. Dentro de esa placa hay un serpentín por donde pasa la medicación, se calienta, y la bomba luego es la que la distribuye por la... Este sería el tubo de presión, decir que la presión siempre es constante. Dentro de la vejiga no puede haber aumentos ni disminuciones de presión, se consigue que sea una presión constante. La bomba de aspiración, o la bomba peristáltica, es una bomba que lo que hace es aspirar la medicación de la vejiga, la pasa a través del serpentín, la calienta y la vuelve a introducir dentro de la vejiga del paciente.
Del sondaje y vaciado vesical no voy a insistir, todos sabemos hacer esta técnica. Se conectan los tubos, en este caso estaríamos conectando el tubo de irrigación con la sonda del paciente. Conectamos el tubo de aspiración y se purga con suero fisiológico. Es un suero de 50 mililitros. Ya veis que es una llave... Ay, coño, perdón. Los gallegos somos así. Bueno, veis que es un sistema de llave de 3 vías, muy sencillo. Tendríamos conectado el suero fisiológico. Purgamos el sistema. Como digo, es una llave de 3 vías, se cierra hacia el paciente. La propia máquina hace la succión del suero y lo distribuye para el purgado de todo el sistema. Introducimos la medicación. En caso de que sea en neoadyuvancia, utilizaríamos 80 miligramos de mitomicina y 40 para la adyuvancia, es decir, que viene preparado de farmacia, que esto se hace, nosotros no hacemos el preparado. Y el paciente está 60 minutos con nosotros. Está conectado, ya veis, tiene su sonda conectada, tiene su sistema conectado, y la bomba lo que hace es distribuir la medicación, aspira, la calienta y la vuelve a introducir otra vez. Y lo que comentaba, después de 60 minutos se puede retirar la medicación al mismo suero que hicimos el purgado previo, ¿no? Con lo cual no tocamos absolutamente nada. Se desconecta, el vaciado se puede acabar, nunca se acaba de todo con la máquina, pero bueno, por gravedad se acaba de retirar los restos de medicación. Y utilizamos, después del tratamiento, los días previos y los días después del tratamiento, utilizamos ya algún tipo de medicación que son de herboristería, son productos naturales que nos van a ayudar un poco a eliminación de desechos, a prevención, incluso para aliviar las posibles molestias que haya después del tratamiento, que ya digo que hasta el momento no tenemos demasiadas, ¿no? Tuvimos un único caso de una señora que era bastante intolerante y lo solucionamos con una buscapina. Y decir como curiosidad, como creo que es de importancia, tuvimos un caso de una persona, un joven de unos 50 años, con un tremendo cáncer de vejiga. Se preveía operarse en 2 veces, hacer una primera resección, ir a tratamiento, una segunda resección, volver a tratamiento. Estuvo haciendo el protocolo de neoadyuvancia y es el tumor que os enseñé antes, que se redujo más de un 50%, con lo cual lo que iba a ser en 2 veces se redujo una sola vez, con lo cual la calidad para el paciente es importante, ¿no? Espero dentro de cuando toque, cuando coincida, pues volver para poder explicar la segunda parte del trabajo. Y lo que preguntéis, aquí estoy, si lo sé os lo contesto. Gracias. Si una pregunta, tomamos un café, ¿no? Hola, buenos días. ¿Cuántos tratamientos ponéis al día? Estamos poniendo, todo esto es un estudio, entonces lo hacemos semanalmente. Lo estamos poniendo los miércoles. Y tenemos la capacidad que tenemos. Es un enfermero solo y hacemos 5 pacientes en la mañana. Empezamos a las 9 de la mañana, el primer paciente entraría a las 9 y el 5.º paciente entraría sobre las 2 de la tarde. Es 1 hora. Intentamos reducir los tiempos lo máximo posible. Es decir, mientras uno se está cambiando, el otro ya casi está entrando, ¿no? Pero bueno, es 1 hora de tratamiento, entre que ellos se cambian, hay gente mayor, bueno. Pero hacemos 5 días, un día a la semana, 5 pacientes. Y lo tenemos el mismo día que hacemos los tratamientos convencionales a temperatura ambiente. O sea, habilitamos una sala que se la robamos a los mandos intermedios.
y allí tenemos la camilla donde hacemos los tratamientos convencionales y una cama separadas por unas cortinas donde hacemos los tratamientos de quimioterapia. Vamos un poco atrasados con respecto al programa. Si tenemos alguna pregunta, lo asaltamos en el café. Sin problema. Y... Sí. Lo prefiero también. Muy bien.